En el año 1258, la princesa Cristina de Noruega se casó con Felipe de Castilla, un hermano menor del rey Alfonso X de Castilla. Pero ¿cómo surgió esta extraña unión? ¿Y llevó la unión a la muerte de la princesa? Algunos afirman que fue envenenada, pero otros dicen que murió de pena. Acompáñame mientras exploramos su historia. A pesar de que no hay un registro claro de su nacimiento, se cree que Cristina de Noruega nació en el año 1234 en la ciudad portuaria noruega de Bergen, que era la capital del Reino de Noruega y uno de los centros comerciales más importantes de Europa durante la Alta Edad Media. El padre de Cristina era el rey Håkon IV, Håkonsson de Noruega, quien gobernaba el reino escandinavo desde 1217, y su madre era la reina consorte Margarita Skulesdatter. Cristina era la tercera de los 4 hijos de sus padres, y también tenía 2 medios hermanos por parte de su padre. En la época en que nació Cristina, a mediados de la década de 1230, su padre estaba envuelto en una guerra civil con un aspirante al trono, Sigurd Ribent. Esto había dividido a la nobleza noruega y duró muchos años. Solo llegó finalmente a su fin en 1240, cuando Håkon se estableció indiscutiblemente como el rey de Noruega. Dado todo esto, los primeros años de Cristina se vivieron en un contexto de guerra e inestabilidad dentro de la familia real. Sin embargo, después de eso, el reino medieval de Noruega alcanzó el apogeo de su poder bajo Håkon, quien se estableció como el gobernante preeminente del Mar del Norte, con el reino de Noruega extendiéndose muy al oeste, para ejercer control sobre regiones como las Hébridas y las Islas Orcadas en Escocia, las Islas Feroe y la colonia nórdica de Islandia. Como resultado, Håkon fue cortejado por muchas de las grandes potencias de Europa como un posible aliado. Incluso se le ofreció el título de Rey Supremo de Irlanda en la década de 1250. Como veremos, la posición de fuerza política y militar de Håkon influiría en la vida de Cristina de maneras muy significativas. Como miembro de la familia real noruega, Cristina habría crecido en Bergen en una corte muy sofisticada. Aquí se conservaron muchos aspectos de la sociedad nórdica tradicional, y todavía se construían las tradicionales casas largas vikingas. Pero para el siglo XIII, estas eran de gran tamaño, y estaban atendidas por un pequeño ejército de funcionarios y sirvientes en lo que era una de las cortes reales más poderosas de Europa en ese momento. Noruega también era rica en ese momento, gracias a un extenso comercio a través del Atlántico Norte y el Mar Báltico, y Cristina habría crecido de manera acomodada según los estándares de esa época. Prácticamente no existen registros administrativos ni correspondencia que hayan sobrevivido hasta la fecha para arrojar luz sobre los acontecimientos de la vida de Cristina, y esto ha dado lugar a muchos relatos y leyendas, pero sí contamos con varias sagas nórdicas que nos dan algunos detalles sobre ella, aunque estos son, hay que admitirlo, limitados. Estas sagas nórdicas alcanzarían su apogeo en el siglo III, y generalmente eran escritas de forma anónima por eruditos islandeses que se interesaban por los asuntos del mundo nórdico. Por lo tanto, hay fragmentos de información relacionados con la vida de Cristina, dispersos en varias de ellas. La saga principal que relata los detalles relacionados con Cristina es la saga de Håkon, o la saga de Håkon Håkonarsson, una antigua saga épica nórdica que fue escrita a mediados de los años 1260 por un historiador islandés llamado Sturla Bortason. Bortason compuso la epopeya en 1264 o 1265, mientras residía en la corte de Magnus Lagerbaut, el hermano de Cristina y el hijo y sucesor del rey Håkon IV. La saga es, en efecto, una celebración del reinado de Håkon. En consecuencia, contiene detalles extensos sobre la política de los años 1250, y es nuestra principal fuente sobre el matrimonio de Cristina y el trasfondo diplomático que lo rodea. Hacia los años 1250, cuando Cristina entró en su adolescencia, muchos de los reinos más poderosos de Europa buscaban una alianza con el rey Håkon de Noruega, cuya flota era la más poderosa del Atlántico Norte en ese momento. Uno de esos pretendientes era el rey Alfonso X de Castilla, también conocido como Alfonso el Sabio. Él era el gobernante de uno de los varios reinos cristianos que habían surgido en la península ibérica como parte de la Reconquista, una serie de campañas de los estados cristianos para recuperar el territorio de manos de los moros.
Alfonso controlaba gran parte del norte, oeste y centro de España, pero Castilla había hecho pocos avances contra los moros de Granada en el sur durante décadas, en parte porque el Emirato de Granada era constantemente reforzado por los musulmanes del norte de África. Para romper el estancamiento, Alfonso decidió liderar una cruzada hacia África desde Iberia, pero para llevar a cabo esta iniciativa, necesitaba una flota para transportar a sus tropas al norte de África. La flota de Haakon era una candidata obvia para tal tarea. En Noruega, Haakon también estaba ansioso por una alianza con Castilla, porque garantizaría el suministro de grano y otros alimentos a su reino desde el Mediterráneo. Así que, la leyenda cuenta que a principios de la década de 1250, cuando Cristina apenas entraba en la veintena, su padre arregló que se casara con el rey Alfonso, pero había un problema. El rey Alfonso ya estaba casado. Se había casado con Violante de Aragón en 1249. Sin embargo, a pesar de que habían pasado varios años, ella no había tenido hijos, y se temía que fuera estéril. Para entonces, Alfonso ya estaba harto y planeaba anular el matrimonio. Cristina esperaba a él. No solo le daría herederos, sino que también era muy hermosa. Tenía la piel pálida, el cabello largo y dorado, ojos azules y era alta. Esto sería un gran matrimonio para Cristina y una alianza útil para Haakon. Una vez que su hija se casara, se convertiría en reina de Castilla. E incluso existía la posibilidad de que obtuviera el título de emperatriz, ya que Alfonso también era candidato para convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano. Así, a principios del verano de 1257, Cristina dejó su tierra natal con un séquito de aproximadamente 100 seguidores para zarpar hacia el cálido Mediterráneo. La expedición desembarcó en Yarmouth, en Inglaterra, antes de cruzar el Canal de la Mancha, y luego continuar por tierra desde Normandía, todo el camino hacia el sur a través de Francia hasta Cataluña. Finalmente, en el invierno de 1257, cruzaron por las tierras del Reino de Aragón y finalmente entraron en Castilla, llegando a Valladolid a principios de enero de 1258. La saga de Haakon Haakonarson nos cuenta sobre el viaje. La princesa disfrutó el viaje, aún más mientras más al sur llegaban. Cuando llegaron a la ciudad de Gerona, y cuando el conde que gobernaba ahí se enteró de la llegada de la doncella, cabalgó 80 kilómetros para recibirla, llevando consigo al obispo y a 300 hombres. Cuando llegaron al pueblo, el conde tomó el caballo de la princesa por las riendas y la escoltó hasta el pueblo. Y él y el obispo caminaron a su lado todo el camino hasta sus aposentos. Así la honraban donde quiera que iba. Sin embargo, al final, su largo viaje fue en vano. Una vez que llegó a Castilla, Cristina se enteró de que el rey Alfonso ya no tenía intención de casarse con ella. Su esposa ahora había dado a luz a un heredero después de años de un matrimonio infértil, y él no iba a repudiarla. Una historia afirma que Jaime el I, rey de Aragón y conocido como Jaime el Conquistador, pronto se enteró de esto y le envió un mensaje a Cristina pidiéndole su mano en matrimonio. Había conocido a la princesa a finales de 1257, durante su viaje a Castilla, y quedó impresionado por su belleza. Su esposa, Violante de Hungría, había fallecido unos años antes, y él estaba buscando una nueva esposa. Sin embargo, él era un hombre mayor, de unos 50 años, y el padre de Cristina no tenía interés en forjar una alianza con el reino de Aragón. Así que rechazaron amablemente su petición. Esto puso al rey Alfonso en una situación difícil, ya que no sabía qué hacer con la joven y hermosa princesa. Así que decidió que ella debía elegir a su propio esposo entre sus 4 hermanos. El primer hermano era un hombre atractivo y talentoso, pero él estaba casado, aunque estaba distanciado de su esposa, y no tuvo problemas en dejarla. Cristina lo rechazó de inmediato, porque no quería tener nada que ver con otro hombre casado. El segundo hermano era considerado atractivo, inteligente y un gran guerrero, pero estaba muy lejos de Castilla, así que Cristina también rechazó esa propuesta. Finalmente, le presentaron a los 2 hermanos menores y, al final, eligió a Felipe. Sin embargo, esta colorida historia sobre Cristina comprometida con el rey, para luego ser rechazada y tener que elegir entre sus hermanos, puede que no sea cierta. Bueno, para el año 1258, el rey Alfonso y su esposa ya tenían 3 hijos.
El primero nació en 1253, 4 años antes de que Cristina zarpara hacia España. Algunas teorías sugieren que le mintieron a la princesa y le dijeron que se casaría con el rey Alfonso. Por supuesto, esta era la unión que Haakon había buscado originalmente para su hija. Pero después de que la esposa de Alfonso diera a luz tras casi 5 años de matrimonio, ya no podía anular su matrimonio como lo había considerado antes. Así que el rey Alfonso ofreció a su hermano, el infante Felipe de Castilla, en su lugar, y después de casi 2 años de extensas misiones diplomáticas entre los reinos para negociar los términos del matrimonio, Cristina partió. En cualquier caso, Cristina se casó con su nuevo esposo el 31 de marzo de 1258, en la iglesia de Santa María la Mayor, en el sitio donde hoy se encuentra la Catedral de Valladolid. Felipe fue una elección inusual como esposo. Nacido en 1231, había sido criado por su padre, el rey Fernando III, para convertirse en una figura importante dentro de la iglesia española. Pero a pesar de haber sido nombrado arzobispo de Sevilla a principios de la década de 1250, cuando su padre murió en 1252, renunció a la vida religiosa para poder casarse con Cristina algunos años después, mientras que la mayoría del grupo de 100 personas que acompañó a Cristina desde Noruega a España pronto regresaría a Escandinavia. Muchos de ellos eran compañeros cercanos de la princesa y otros funcionarios que, en última instancia, estaban destinados a vivir con ella en Castilla como parte de su personal doméstico. Por lo tanto, aunque se encontraba viviendo en una tierra extraña, todavía había algunos rostros familiares. A los recién casados se les concedieron extensas propiedades e ingresos por parte del rey Alfonso, especialmente en la región de Sevilla, donde Felipe había sido anteriormente el arzobispo. Sin embargo, Cristina no disfrutaría de esta riqueza y posición por mucho tiempo. Con el paso del tiempo, Cristina comenzó a sentirse cada vez más incómoda en Sevilla y probablemente estaba deprimida. Extrañaba su país y a su gente, y no soportaba el calor ni a los miembros de la corte real. Se dice que esto, así como el hecho de que ya no sería reina de Castilla, le causó una tristeza increíble, y su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente murió en 1262 a los 28 años de edad. Se cree que su muerte ocurrió en la ciudad de Sevilla, pero como con muchas otras cosas relacionadas con la vida de Cristina, los detalles no son completamente claros. Ella y Felipe no tuvieron hijos, así que no se estableció ninguna especie de rama noruega de la familia real castellana. Una leyenda que rodea a Cristina afirma que el rey Alfonso pronto se enamoró de ella y que comenzaron una relación secreta. Debido a esto, hizo que ella rechazara la propuesta de matrimonio del rey de Aragón, ya que no podía soportar perderla. Se dice que la reina consorte pronto se enteró de este romance prohibido y se puso celosa y furiosa por el amor de su esposo hacia otra mujer. Como resultado, ordenó el asesinato de Cristina y esta fue envenenada después, aunque esto es mera especulación. Es más probable que haya muerto por una enfermedad, aunque no podemos estar seguros. Al final, Alfonso X no pidió mucha ayuda a su aliado noruego, Haakon IV, pero sí terminó lanzando varias misiones menores, parecidas a cruzadas, a lo que hoy es Marruecos, y durante su reinado, Castilla realizó extensas conquistas en el sur de España, particularmente alrededor de Cádiz. Gran parte de esto se logró gracias al apoyo financiero que le proporcionó Haakon, como parte de la dote de Cristina cuando se casó con Felipe. La leyenda dice que poco antes de su muerte, Cristina pidió que se construyera una iglesia en Castilla dedicada a San Olaf, para que pudiera ser enterrada ahí. San Olaf, u Olaf el II Haraldsson, fue rey de Noruega entre los años 1015 y 1028, y un pariente lejano de Cristina. Después de su muerte, fue canonizado, debido a su labor en convertir a los noruegos paganos al cristianismo. Olaf se convirtió en el santo nacional de Noruega con el tiempo, pero el deseo de Cristina de que se estableciera una iglesia en honor al santo en Castilla no fue concedido. En su lugar, ella fue enterrada en una iglesia en el pueblo de Covarrubias. No se sabe si Felipe lloró la muerte de su hermosa esposa, pero en cualquier caso, se volvió a casar rápidamente. En 1952, algunos artesanos que estaban realizando reparaciones en la iglesia de Covarrubias abrieron el ornamentado sarcófago de Cristina.
Cuando lo destaparon, las personas involucradas encontraron, cito, un esqueleto parcialmente momificado con una longitud de 1 metro con 72 centímetros. El cráneo es pequeño y los dientes están bien conservados, sin evidencia de caries. Todo apunta a que es el esqueleto de una mujer de gran estatura, joven y fuerte. Todo esto coincidiría con la muerte de Cristina a una edad temprana. En ese momento, las autoridades de la iglesia ya no sabían para quién se había colocado allí el ataúd, pero un registro de la iglesia de 1757 pronto reveló que era Cristina. También se reveló, a partir de extensas investigaciones arqueológicas e históricas, que Cristina había deseado que se erigiera una iglesia en honor a San Olaf en el lugar de su entierro. En consecuencia, a principios del siglo XXI, las autoridades de Covarrubias, en conjunto con los gobiernos de Islandia y Noruega, proporcionaron fondos para la construcción de una pequeña iglesia en el pueblo para honrar al santo noruego. Cristina fue posteriormente reinhumada allí cuando la iglesia fue consagrada en 2011. Así se cumplió el último deseo de esta princesa noruega en particular, quien terminó casándose lejos de casa en el siglo XIII. Les habló Oli de History Profiles y espero que hayas disfrutado el video. Ha sido un honor hablar en el canal con Forgotten Lives. Hola a todos, aquí Forgotten Lives. Quiero darle las gracias a History Profiles por narrar este video, y si les gustó, asegúrense de visitar su canal. Tiene algunos de los mejores contenidos sobre la historia vikinga aquí en YouTube. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, asegúrense de dejarla en los comentarios, y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Y con eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima Vida Olvidada. Gracias.